Buenas noches, comunidad. Mi nombre es Aurelio, y lo que voy a contar hoy ocurrió en 2012. Desde que tengo uso de razón trabajo como luthier, una profesión que ya es una verdadera tradición en mi familia. Siempre he sido apasionado por fabricar instrumentos, verlos nacer desde la madera en bruto, y después de terminados, escuchar su sonido. Parece magia, y la sensación de satisfacción que sientes al ver el instrumento cobrando vida es indescriptible. Tal vez por eso, por mi pasión por ser luthier, jamás pensé que justamente ese oficio que tanto amo me haría pasar por una experiencia sobrenatural terrible, que jamás pensé que pudiera ser posible, y que terminaría con esa tradición en mi vida, pues nunca más tuve el valor de tocar un instrumento después de lo que sucedió. Paracho siempre fue más que mi ciudad natal. Era el sonido de mi infancia, el olor a barniz en las manos de mi tío, los domingos de mercado con músicos afinando guitarras entre los banquitos de fruta y los postes descascarados. Crecí entre talleres viendo a hombres transformar madera en alma, y aprendí temprano que aquí en Michoacán, especialmente en Paracho, la lutería no es solo un oficio, es casi religión. Cada calle tiene una historia afinada en sol mayor. Cada balcón carga la memoria de algún músico que se fue. Era en ese lugar, de fe en cuerdas y madera, donde creía haber encontrado mi camino, hasta descubrir que algunas melodías no fueron hechas para los vivos. El taller siempre tuvo olor a madera cruda, barniz y cola de cuero hervida. Desde niño, aquel aroma significaba hogar. Mi tío Octavio decía que, mientras una madera nueva no conoce el fuego o el sonido, todavía está dormida, y que el papel del luthier era despertar el alma del árbol con respeto. Crecí escuchando ese tipo de cosas, pensando que era solo poesía de viejo. Hoy, ya no estoy tan seguro. Era principios de junio de 2012. El calor comenzaba a apretar en las calles de Paracho, y los turistas caminaban más despacio, sudando entre los puestecitos de artesanía. Yo tenía un pedido grande viniendo de Guadalajara. 5 guitarras para una escuela de música. Natalia, mi segunda esposa, decía que aquello era una buena señal, que debíamos expandirnos, contratar ayudantes. Yo decía que sí, pero por dentro sentía que algo estaba cambiando. Mis hijos, Leo y Camila, vendrían a pasar el fin de semana conmigo. Vivían en Uruapan con su madre, Clara, que se empeñaba en recordarme, en cada llamada, que yo era un padre ausente. Nunca me llevé bien con ella después de la separación. Los niños venían con miradas entre curiosas y contenidas, como si no supieran dónde pisar en mi casa nueva. Yo intentaba mostrarles que allí también era su hogar, pero siempre sentía que algo se perdía en el camino. Aquella semana, salí a buscar una madera diferente. Quería algo especial, tal vez para un modelo único, más corpulento, con sonoridad más oscura. Subí por el camino de tierra hacia las colinas, donde los madereros suelen dejar restos de corte. Fue cuando vi un camión pequeño, con troncos oscurecidos y pesados, aparcado en el barranco. Un hombre bajo, con sombrero de paja rasgado, me dijo que aquel cargamento no era común. Según él, la madera venía de un árbol antiguo, caído solo después de una lluvia pesada. Dijo que era palo santo oscuro, con vetas densas y un olor que recordaba a tabaco y tierra mojada. Pregunté de dónde venía exactamente. Señaló hacia un cerro aislado, lejos de los senderos marcados. Dijo que pocos se arriesgaban por allá, que aquel árbol había estado solo durante años y que la tierra alrededor era seca y pesada. Bromeé diciendo que madera así debía tener historia. Él respondió que algunas historias no debían ser contadas. Compré 3 tablas, eran gruesas, bien curadas y con un sonido seco cuando golpeé con los nudillos. Algo en aquella madera me fascinaba. Había una vibración sutil, como si ya contuviera sonido, incluso antes de ser cortada, lijada o encordada. Llevé el lote al taller y comencé el trabajo. Pasé 2 noches enteras solo estudiando la respuesta acústica de cada pedazo. Cuando don Octavio vino a visitarme al tercer día,
Encontró los moldes ya posicionados sobre el banco de trabajo. Su rostro cambió en cuanto entró. No me dijo nada de inmediato, pero noté que se quedó mirando fijamente las tablas, como quien reconoce un rostro en una multitud. Cuando finalmente habló, su voz era diferente. Dijo que aquella madera no era normal. Quiso saber de dónde la había conseguido, y cuando le conté, se quedó en silencio por un buen rato. Después murmuró que, cuando era joven, oyó hablar del Cerro de las Almas, una colina donde antiguos pueblos purépechas ahorcaban a criminales, traidores y brujos. Contó que había un árbol que creció entre los huesos de los muertos, alimentado con sufrimiento, con pedidos de perdón y promesas rotas. Dijo que nada bueno podía salir de algo nacido de aquel suelo. Respondí que ya había trabajado con madera vieja antes y que todas tenían marcas de donde venían, que eso formaba parte del alma del sonido. Él replicó diciendo que una cosa es marca de tiempo, otra es carga de maldición. Que una madera puede tener alma, sí, pero también puede tener hambre. Fingí que no me importaba. Agradecí su visita y prometí pensarlo, pero ya estaba decidido a continuar. Había algo en aquella madera que respondía al tacto de forma casi viva. Cuando golpeé con el talón de la mano sobre la caja armónica, vibraba como si tuviera pulmones. Los sonidos graves eran profundos, pero los agudos parecían suspendidos en el aire. Terminé el primer instrumento en menos de 10 días. Fue la guitarra más precisa que jamás construí. La tapa estaba perfectamente equilibrada, las cuerdas respondían al mínimo toque y la proyección sonora era casi sobrenatural. Cuando Natalia la probó, siempre le gustó tocar algunas escalas antes de dormir. Dijo que nunca había sentido un sonido tan limpio y al mismo tiempo tan triste. Usó ese mismo término, triste. El timbre parecía contener un lamento. Pensé en guardar el instrumento para mí, pero un joven músico local, Isaí, apareció en el taller diciendo que necesitaba una guitarra para un festival. Dijo que había oído hablar de mi trabajo, que pagaría bien. Le entregué el nuevo modelo. Probó algunas notas y sus ojos se agrandaron. Dijo que parecía magia, que sentía las cuerdas vibrando dentro del pecho. La noche siguiente, supe que Isaí se había desmayado en el escenario, en medio de una canción. Dijeron que cayó sin gritar, como si algo hubiera succionado el aire de su cuerpo. No murió, pero estuvo internado durante días. Cuando lo vi de nuevo, estaba pálido, diciendo que no recordaba nada, solo una sensación de caída. No mencionó la guitarra, pero me devolvió el instrumento sin explicar por qué. Guardé la guitarra en el armario de madera del taller y no le dije nada a nadie. La semana siguiente, hice otro modelo con la misma madera, mismo resultado. Sonoridad impecable, casi perfecta, pero también comencé a tener dificultad para dormir. Por la noche, oía crujidos viniendo del taller, un tipo de cuerda siendo afinada sola, a veces, voces bajas. Pensé que estaba exagerando, que era cansancio, estrés o culpa por no pasar tiempo suficiente con mis hijos. Pero algo me decía que no debía haber ignorado los consejos de don Octavio. Fue cuando él volvió al taller y, al ver la segunda guitarra, dijo que estaba despertando a los muertos. Me reí, pero por dentro no me hizo ninguna gracia. Después de la segunda guitarra, comencé a entender lo que don Octavio quería decir cuando hablaba de que la madera también podía tener hambre. Yo pensaba que era solo una figura retórica, pero con el tiempo, empecé a percibir que aquel sonido perfecto venía cobrando un precio, y era un precio que no había incluido en el presupuesto. La segunda guitarra quedó guardada por unos días. Pensé que era mejor no entregársela a nadie, después de lo que pasó con Isaí. Pero una tarde, un profesor de música de la Ciudad de México pasó por el taller y pidió ver mis últimos modelos. Le mostré algunos clásicos, hechos con cedro y palisandro, pero no parecía interesado. Su mirada vagaba hasta el armario al fondo de la sala, como si algo allí lo llamara. Cuando le pregunté qué estaba buscando exactamente, respondió que quería un sonido que emocionara incluso antes de que la letra comenzara.
saqué la segunda guitarra de madera oscura con reluctancia. Él tomó el instrumento como quien toma a un hijo recién nacido. Tocó 3 acordes y se detuvo. Dijo que sentía el sonido vibrar dentro de las costillas, que nunca había tocado algo así. Le dije que el instrumento era nuevo, experimental, y que tal vez no fuera adecuado para presentaciones. Respondió que era justamente para el escenario que lo necesitaba. Dijo que aquella guitarra cantaba por él. Me quedé con una opresión en el pecho, pero la vendí. Aquella noche, soñé con árboles altos, negros, en medio de la niebla. Oí cuerdas siendo tensadas hasta romperse, voces en una lengua que no conocía. Cuando desperté, mis manos estaban adoloridas, como si hubiera tocado toda la noche. Y en el taller, encontré una de las cuerdas de mi propia guitarra cortada por la mitad, colgando como un hilo de cabello quemado. Comencé a mantener un registro de los acontecimientos. Pensé que tal vez, racionalizando, podría entender lo que estaba pasando. Pero lo que vi en los días siguientes solo me dejó más inquieto. Primero fue el caso del profesor. 3 días después de recibir el instrumento, fue internado en estado catatónico. Según sus amigos, tuvo un colapso durante un ensayo. Se quedó parado frente a los alumnos, los dedos apretando las cuerdas con fuerza hasta sangrar. Después cayó de rodillas y comenzó a llorar sin emitir sonido. La guitarra fue devuelta por sus familiares. Cuando la recibí de vuelta, sentí que estaba más pesada, como si hubiera absorbido su dolor. Guardé las 2 guitarras en un baúl de madera, con tela gruesa entre ellas. Intenté no pensar mucho en el asunto. Me concentré en los pedidos normales. Volví a usar maderas conocidas, de procedencia segura. Pero el sonido ya no era el mismo. Era como si mis manos hubieran desaprendido, como si estuvieran viciadas en aquella vibración densa y limpia de la madera oscura. Fue entonces cuando los sueños empeoraron. Comencé a ver rostros. Hombres colgados por cuerdas, balanceándose entre las raíces de un árbol retorcido. Algunos tenían las bocas abiertas en gritos mudos. Otros me miraban directamente, con ojos tan humanos que dolían. Me despertaba sudando, con los brazos entumecidos, todo el cuerpo rígido. Conté parte de esto a Natalia. Dije que estaba cansado, que tal vez debería visitar a mis hijos y despejarme. Ella estuvo de acuerdo, pero noté que también estaba preocupada. Dijo que últimamente andaba muy callado, que había hablado solo 1 o 2 veces durante la noche, que mi olor era diferente. La semana siguiente, fui a visitar a don Octavio en su casa, en la parte antigua de la ciudad. Vivía solo desde que su esposa murió, en una casa con olor a romero seco y madera envejecida. Era un lugar quieto, lleno de retratos antiguos e imágenes de santos de mirada severa. Le conté sobre los 2 músicos y sobre los sueños. Cuando hablé del árbol, sus ojos se llenaron de lágrimas secas. Dijo que conocía aquel cerro, que cuando era joven, él y otros muchachos fueron hasta allá por desafío y encontraron lo que parecían ser cruces antiguas y pedazos de cuerda podrida colgados de las ramas. Dijo que nadie vivía por allí cerca, que aquel árbol era llamado en susurros el ahuecado, porque era hueco por dentro y sonaba como un tambor cuando se golpeaba. Volví a casa con un nudo en la garganta. Me senté solo en el taller y me quedé mirando las guitarras en el baúl cerrado. Había un sonido ahí dentro, ahogado, como de algo respirando despacio. Comencé a sentir que la madera todavía estaba viva, que los instrumentos hechos con ella no eran solo objetos, eran bocas, y esperaban ser escuchadas. El domingo, Leo y Camila llegaron. Intenté parecer animado. Fuimos al mercado, comimos carnitas y compramos tamarindo cristalizado. Ellos rieron, me abrazaron. Pero al anochecer, Leo entró en el taller y sin que yo lo viera, abrió el baúl. Cuando lo encontré allí, estaba sosteniendo una de las guitarras. Dijo que sentía un calor extraño en la madera, que parecía pulsar. Tomé el instrumento de sus manos con firmeza. Dije que era una pieza peligrosa, que estaba agrietada por dentro.
Leo me miró extraño. Después salió y pasó el resto del fin de semana callado, como si hubiera escuchado algo que no debía. El lunes recibí una llamada. Un músico de Morelia había oído hablar de mis guitarras. Quería comprar. Dijo que necesitaba algo único para grabar un disco. Pensé en rechazar, pero la propuesta financiera era alta, lo suficientemente alta como para pensarlo 2 veces. Dije que tenía un modelo reservado y que podía entregárselo personalmente. Saqué la guitarra del baúl y la llevé hasta la luz del día. La madera parecía más oscura, las vetas más marcadas como cicatrices. Cuando toqué una nota, el sonido llenó el ambiente con una vibración casi triste. Pensé en las almas colgadas en el árbol, en el hambre de la madera. Y aún así empaqué la guitarra y preparé el viaje. En el camino a Morelia, comencé a sentir dolor de cabeza. Oí el sonido de cuerdas dentro del coche, incluso con la guitarra cerrada en el estuche. Voces bajitas como de hombres rezando. Pensé en volver, pero seguí. Y fue en ese viaje cuando cometí el mayor error de mi vida. El camino a Morelia, que solía traerme paz, parecía más estrecho aquel día. Las curvas que antes conocía de memoria parecían alargarse, como si el propio camino intentara impedirme llegar. El estuche de la guitarra, en el asiento trasero, emitía pequeños crujidos, como si la madera se moviera sola dentro de él. Encendí la radio para ahogar los sonidos, pero la señal no llegaba, solo estática, como una interferencia viniendo de algún lugar distante, o de muy cerca. Entregué el instrumento al músico, un hombre de habla calmada y mirada obsesiva. Agradeció como si estuviera recibiendo algo sagrado. Dijo que grabaría esa misma noche. En el regreso a Paracho, sentí un peso en la espalda, como si hubiera dejado algo atrás que quería seguirme. Llegué a casa ya tarde. Natalia dormía. El taller estaba oscuro, pero aún así, entré. Sentí olor a incienso quemado, aunque no hubiera nada encendido. Sobre el banco de trabajo, vi las astillas de madera oscura que sobraron de la confección de las primeras guitarras. Estaban esparcidas como si alguien las hubiera revuelto. Tomé una de ellas y cerré el puño, sin saber por qué. En ese momento, sentí un escalofrío recorrer mi columna y oí un crujido seco detrás de mí. Me volteé rápidamente, pero no había nadie, solo el eco de mi respiración acelerada. A la mañana siguiente, recibí una llamada. El músico de Morelia estaba muerto. Encontraron su cuerpo en el estudio, caído sobre la guitarra, con marcas de cortes profundos en los dedos y sangre en los trastes. Aparentemente, había tocado durante horas sin parar. El técnico de sonido, que presenció parte de la grabación antes de salir a comprar comida, dijo que el hombre no hablaba, solo tocaba. Tocaba como si cada nota fuera una súplica, y que al final miró a la cámara y sonrió antes de apretar una cuerda hasta romperla contra su cuello. Fui llamado por la policía para recoger el instrumento. El sonido de la ciudad grande me pareció mudo. Tomé la guitarra ensangrentada y la traje de vuelta envuelta en tela oscura, como un cuerpo. Ya no podía negar, algo en aquella madera sobrepasaba la comprensión. No solo reaccionaba al tacto, reaccionaba al dolor, a la presencia humana, a la intención. Era como si estuviera hecha de sufrimiento cristalizado. Comencé a entender que tal vez había sido alimentada durante décadas, tal vez siglos, con la desesperación de todos los que murieron colgados en el árbol. Busqué a don Octavio nuevamente. Dije que necesitaba saber más. Él dudó, pero contó. Dijo que el árbol de donde venía aquella madera estaba en un cerro al norte, en un área que, durante la Guerra Cristera, fue usada como lugar de ejecuciones clandestinas. Sacerdotes, rebeldes, inocentes, todos colgados como advertencias. Los lugareños evitaban la región, decían que el suelo allí nunca daba fruto. Cuando era joven, él intentó cortar el árbol, pero oyó voces y retrocedió. La madera oscura era llamada, en susurros, madera del colgado, la madera de los ahorcados.
Una vez cortada, nunca descansaba. Pregunté por qué me dio aquella pieza. Dijo que nunca me la dio, que me advirtió que no la usara, que fui yo quien eligió, quien la llevó dentro del taller, quien la desnudó con el cepillo como si fuera madera común. Dijo que el árbol acepta un pacto silencioso, ofrece belleza, pero exige a cambio una parte de la vida de quien lo toca. No vida en el sentido literal, sino alma, voluntad, conciencia. Volví a casa trastornado. Natalia me observaba de lejos, con miedo. Preguntó por qué ya no dormía. Dije que el trabajo me consumía. Ella no creyó. Mis ojos estaban hundidos, mi piel pálida, y los dedos manchados de astillas negras que no salían con jabón ni con agua hirviendo. Comencé a tener alucinaciones. Veía sombras en casa. Un hombre alto, con el rostro cubierto por una capucha, parado en la puerta del taller. Una mujer con los pies descalzos y el cuello torcido, sentada en el sofá de la sala, mirándome sin ojos. Cada rincón de la casa parecía susurrar notas de un requiem que nunca compuse, pero que ahora conocía de memoria. Intenté destruir las guitarras. Tomé un hacha y comencé a golpear el primer instrumento. La madera no se astillaba, gemía. El sonido que salió de ella con aquel golpe me hizo caer de rodillas. Era un grito ahogado, como el de alguien siendo sofocado dentro de un ataúd. Corrí hasta el patio, cavé un hoyo con las manos y enterré los dos instrumentos. Pensé que enterrarlos tal vez interrumpiría la maldición. Esa misma noche, soñé que estaba dentro del árbol. Las raíces me sujetaban por los tobillos, las ramas me ahorcaban con cuerdas invisibles. Alrededor, decenas de rostros. Todos los que tocaron las guitarras me miraban con rabia, me culpaban. Desperté con el sonido de cuerdas vibrando solas en el taller. Fui hasta allí. En el suelo, tierra mojada, como si las guitarras hubieran salido solas de la tumba. Fue allí cuando entendí. Ya no era cuestión de guardar o destruir. Había hecho un acuerdo. Incluso sin palabras, incluso sin sangre. Al aceptar el sonido perfecto, acepté también su precio. Y ahora, no había vuelta atrás. A la mañana siguiente de la pesadilla, noté que Natalia había salido sin dejar recado. Su celular estaba apagado. Intenté no pensar lo peor, pero una angustia insoportable crecía en el estómago. La casa estaba tomada por un silencio que dolía en los huesos. Me senté en el taller, sin valor para abrir la puerta que daba al patio. Sabía que las guitarras habían vuelto. Sentía su peso, como presencias escondidas bajo la tierra, esperando. Recibí una llamada de la escuela donde estudiaba mi hijo menor. Dijeron que no había aparecido esa semana. Me extrañó porque pensaba que todavía estaba con su madre, mi ex esposa. La llamé. La conversación fue áspera, como siempre. Pero ella aseguró que el niño había ido a mi casa aquel lunes. Lo negué, y ella me gritó, diciendo que estaba jugando con algo serio. Aquello me heló la sangre. Tuve un terrible presentimiento. Corrí hasta el taller, abrí la puerta del fondo y ahí estaban. Las dos guitarras, sucias de barro, descansando sobre el banco, como si nunca hubieran salido de allí. Entre los trastes de una de ellas, vi algo atrapado, un pedazo de tela azul. Lo reconocí de inmediato. Era de la camiseta de mi hijo. El olor de la madera, antes dulce e intenso, ahora exhalaba algo pútrido, como si los instrumentos hubieran absorbido más que sonido. Caí de rodillas, invadido por una náusea que no era solo física, sino espiritual. Grité su nombre tantas veces que la garganta falló. Fui hasta el tío Octavio, desesperado. Dije que el acuerdo se había cumplido, que el árbol estaba cobrando. Me miró con lástima, como quien ya sabía que todo estaba perdido. Dijo que estas cosas no funcionan como en los cuentos. No había ritual, ni rezo, ni exorcismo que deshiciera lo que yo había firmado. Que debía aceptar, cargar y desaparecer con la madera antes de que otros sufrieran. Volví a casa decidido,
Tomé las 2 guitarras, las até en un saco de yute y las llevé en coche hasta el cerro donde, según mi tío, estaba el árbol original. El camino era difícil, el sendero casi invisible. La vegetación parecía apartarse con cada paso. Cuando llegué a la cima, vi el árbol, seco, retorcido, como si hubiera sido esculpido por el dolor. Incluso muerto, todavía imponía respeto. El viento no soplaba allí, ningún pájaro cantaba. Coloqué los instrumentos a los pies del árbol. Pensé en quemarlos, pero algo dentro de mí decía que el fuego no sería suficiente. Era como intentar quemar una maldición escrita en sangre. Los enterré lo más profundo que pude, recé, incluso sin fe. Pedí perdón. Ofrecí mi vida a cambio de la de mi hijo, si todavía hubiera esperanza. Bajé del cerro en silencio, con los ojos ardiendo. Llegué a casa ya de noche, sucio, exhausto, vacío. Natalia había vuelto. Dijo que había ido a pasar unos días a casa de su madre. No parecía saber nada. Dijo también que mi hijo estaba bien, que me esperaba el fin de semana, como de costumbre. Me quedé en shock. Llamé a mi ex esposa. Ella confirmó. Dijo que el niño había aparecido horas después de nuestra última conversación, diciendo que se había perdido en el camino, pero que estaba bien. No quiso contar dónde había estado. No entendí lo que aquello significaba. ¿Habría aceptado el árbol mi oferta? ¿O era solo un juego, una advertencia de lo que podría pasar si no respetaba los límites? Pasé las semanas siguientes en vigilia, temiendo el próximo cobro. El sonido de guitarra, antes sagrado para mí, pasó a darme asco. Vendí las herramientas, cerré el taller. Dije a todos que necesitaba descanso, pero dentro de mí sabía que ya no era el mismo. Hoy, 10 años después, evito la música. No dejo que nadie toque guitarra cerca de mí. Mi hijo creció, pero algo en sus ojos a veces me recuerda a aquella madera, oscura, silenciosa, absorbiendo todo alrededor. Nunca supe si realmente se perdió o si fue llevado y devuelto. Nunca tuve el valor de preguntar. Mi tío Octavio murió un año después, durmiendo. Lo enterramos con su herramienta preferida, un formón antiguo. Dijeron que la madera del ataúd crujía como si todavía estuviera viva. Yo solo me quedé en silencio. A veces, cuando el viento sopla de cierta manera, juro que oigo acordes viniendo del cerro. Notas sueltas, casi imperceptibles, pero que parecen llamar a alguien. En esas noches, cierro todas las puertas, enciendo una vela y me quedo en silencio. Porque aprendí de la peor forma que en Paracho, donde cada nota lleva alma, no todo sonido debe ser escuchado. Mi nombre es Juan, y hoy estoy jubilado. Pero, en la época en que ocurrió esta historia, en 2014, todavía era profesor universitario de arqueología, y vivía yendo y viniendo de las clases teóricas de la universidad en Morelia, a trabajos de campo en sitios arqueológicos de diferentes partes del país. Crecí en Morelia, la capital de nuestro Michoacán, rodeado por caserones coloniales de piedra rosada, con sus balcones de hierro forjado y calles empedradas que, en días de lluvia, exhalan un olor antiguo, casi sagrado. Desde pequeño, me enseñaron a respetar la tierra donde piso. Mi padre decía que el suelo de Michoacán guarda más que raíces, guarda promesas y secretos. Hice mi vida aquí, nunca quise irme. Fui alumno de la Universidad Michoacana, después profesor y arqueólogo por más de 30 años. Di clases, escribí artículos, pero siempre preferí el campo a las salas cerradas. Sentía que las ruinas me hablaban más que las bibliotecas. Conozco bien los valles y colinas del estado, de Pátzcuaro a Tzintzuntzán, de Paracho hasta los confines de Uruapan. Ya excavé en decenas de sitios, pero fue en Tingambato, un pequeño pueblo al oeste, donde la tierra finalmente me respondió, y no de la manera que esperaba. En esa época, en 2014, yo todavía estaba activo, ya viudo,
con 3 hijos adultos dispersos por diferentes ciudades y una rutina solitaria que comenzaba a volverse confortable. Acepté coordinar una excavación con un grupo de estudiantes becados por pura pasión. Todavía sentía que podía entregar algo a la arqueología antes de jubilarme definitivamente. El proyecto involucraba un área poco explorada del sitio ceremonial de Tingambato, rodeada por vegetación densa y senderos marcados por mulas y niños indígenas que pasaban para vender frutas silvestres. Era un lugar de silencio espeso. Los guías locales, todos purépechas, hablaban poco, pero me advirtieron con seriedad que no excavara la parte norte de la pirámide, donde, según ellos, había un descanso interrumpido. Me encogí de hombros. La tradición oral es valiosa, claro, pero la ciencia tiene sus propios métodos. Los estudiantes estaban entusiasmados, jóvenes brillantes. Estaba Ana Lucía, metódica y apasionada por las culturas funerarias. Miguel, un curioso incansable. Renata, hija de historiadores, que parecía más conectada a la intuición que a los manuales. Daniel, enfocado y práctico. Y Gerardo, un escéptico declarado que se reía de las leyendas locales. Trabajamos durante 3 días solo limpiando los accesos. El sol en Tingambato castiga de forma diferente. No quema, pero pesa. Al 4.º día, encontramos lo que parecía ser una entrada bloqueada por capas de piedras negras cuidadosamente apiladas. Me mandaron llamar. Examiné la disposición de los bloques y sentí ese escalofrío específico que solo aparece cuando algo importante se aproxima. Ordené la remoción cautelosa. Tardamos horas hasta que la apertura fuera lo suficientemente segura para descender. El aire allí dentro era denso, como si no hubiera respirado en siglos. Con linternas, descendimos en fila. El espacio revelado era una cámara pequeña, cuadrada, sin pinturas en las paredes, pero en el centro había un esqueleto femenino en posición fetal, orientado hacia el este. El detalle que llamó la atención de todos fue lo que reposaba sobre el cráneo. Un velo ceremonial intacto, hecho de fibras finas y piedras negras. El tejido parecía respirar por sí mismo, como si absorbiera el aire a su alrededor. Más tarde, contaríamos cerca de 30 dientes humanos cosidos a lo largo del borde. Aquello me inquietó. Ningún registro indicaba un uso así. Los alumnos quedaron fascinados. Renata, en especial, quedó encantada. Dijo que la pieza parecía viva. Catalogamos el hallazgo, tomamos fotos, llenamos las fichas. Por la noche, en el campamento montado cerca de las ruinas, hicimos lo que siempre se hace después de un día de éxito. Comimos, discutimos hipótesis, reímos, pero algo en mí estaba desalineado. Cuando me fui a dormir, tuve un sueño extraño, el primero de muchos. Una mujer, cubierta con el mismo velo, estaba de pie en el campo seco, mirándome. No hablaba, pero el sonido del viento parecía llevar un lamento. Desperté sudando, con el sonido de tambores resonando en la cabeza. Pensé que era solo el impacto del día. El cerebro reacciona al misterio con simbolismos, pensé. Pero en el desayuno, me di cuenta de que no era el único. Ana Lucía contó que había soñado con alguien susurrando palabras en purépecha que ella no conocía. Gerardo se quejó de haber oído pasos durante la madrugada. Miguel se quedó en silencio, mirando fijamente al cielo. Dijo que alguien se había sentado a su lado durante la noche. Intenté mantener el enfoque científico. Les dije que nuestro subconsciente es impresionable, aún más en lugares cargados de historia y muerte. No quería dejar al grupo en alerta, pero algo en mi interior comenzó a pesar. Al visitar la tumba al día siguiente, noté que el velo estaba más limpio, como si hubiera sido lavado durante la noche. Nadie lo había tocado, al menos según el diario de campo. Aquella noche, el sueño se repitió, solo que la mujer estaba más cerca, y esta vez susurró algo que entendí: quiero casarme. Fue ahí cuando sentí el primer escalofrío verdadero, el tipo de escalofrío que no viene del cuerpo, sino del alma. Yo todavía no lo sabía,
pero habíamos perturbado algo que no solo quería ser visto, quería ser completado. Y todo comenzaba con aquel velo. Volver al sitio después de aquellas noches inquietas se convirtió en un esfuerzo de voluntad. Teníamos plazos, protocolos, informes para enviar a la universidad, y me aferré a eso como quien se aferra a una piedra durante una inundación. Alrededor, sin embargo, el grupo comenzaba a deshacerse en silencio. La euforia académica dio lugar a una quietud tensa, como si las sonrisas hubieran sido enterradas junto con el esqueleto de la mujer del velo. Cada uno de nosotros comenzó a experimentar perturbaciones nocturnas, de forma distinta, pero conectada por un tema, ella. Ana Lucía dejó escapar que veía a la mujer parada en la esquina de la habitación, sin ojos, con el velo cubriendo la mitad del rostro. Miguel dijo que la novia caminaba por los pasillos del campamento, sosteniendo un ramo seco de flores negras. Renata ya no dormía. Pasaba las madrugadas sentada en la puerta de la tienda, mirando a la nada, murmurando palabras en purépecha que ella no hablaba mientras estaba despierta. Comencé a registrar estos relatos en mi cuaderno de campo. No era procedimiento académico, pero a estas alturas, la ciencia ya no explicaba lo que veíamos. Yo también estaba siendo visitado. La mujer del velo ahora aparecía en mis sueños con más nitidez. Me extendía la mano, siempre con el mismo susurro. Quería casarse. Cierta noche, señaló detrás de sí, y por primera vez, vi una procesión de sombras con cráneos humanos en lugar de rostros. Era una boda fúnebre. La rutina fue deteriorándose. Gerardo, el más escéptico, comenzó a actuar de forma extraña. Empezó a evitar a los demás. Decía que alguien lo observaba durante el día. Insistía en que sentía el olor a flores muertas incluso lejos de la tumba. Me dijo, de forma agresiva, que no deberíamos haber tocado aquella cámara, que aquello no era para los vivos. A la mañana siguiente, desapareció. Pensamos que había huido del campamento, tomado un autobús a Morelia. La policía fue llamada, claro, y comenzamos una búsqueda. Pero sus pertenencias estaban todas allí, intactas. Nunca más fue encontrado. Los alumnos restantes quedaron conmocionados. La universidad suspendió temporalmente los trabajos y volvimos a la ciudad con el acuerdo de esperar la conclusión de las investigaciones. Yo, sin embargo, no pude desconectarme. Llevaba los cuadernos, los registros, las imágenes de la excavación conmigo, como si fueran parte de mi cuerpo. Comencé a estudiar el simbolismo del velo funerario, tratando de entender de dónde venía esa pieza. En ninguno de los códices, ninguno de los registros arqueológicos de la región había mención a un ritual que exigiera un matrimonio después de la muerte. Conversé con uno de los pocos antropólogos purépechas que todavía estudian la oralidad indígena. Dudó, pero contó que, entre algunas comunidades antiguas, existía el mito de la doncella enterrada, una mujer que iba a casarse, pero que moría antes de la ceremonia, y por eso quedaba atrapada entre los mundos. Si alguien despertaba su tumba, ella exigiría ser desposada o se llevaría consigo a aquel que rechazara. Pensé que era solo una historia local, pero entonces los sueños cambiaron. Ahora, ella no me pedía, exigía. Desperté una madrugada con el cuerpo paralizado, oyendo el sonido de un corazón latiendo fuera de mi pecho. Cuando miré hacia la esquina de la habitación, ella estaba allí, no como en sueños. Estaba presente, envuelta en una niebla densa, el velo moviéndose como si flotara en el agua. Dijo sin palabras que la elección necesitaba ser hecha. Uno de nosotros debería casarse con ella. De lo contrario, ella volvería, uno por uno, para llevárselos a todos. Comencé a tener miedo de dormir. Renata me envió un mensaje diciendo que había soñado con la mujer al pie de la cama, susurrando que el tiempo se estaba acabando. Miguel llamó en medio de la noche diciendo que había despertado con las manos ensangrentadas, aunque no hubiera corte alguno. Ana Lucía me buscó llorando.
Dijo que la novia la había visitado y le había mostrado un altar de piedra, con los nombres de todos los miembros del grupo grabados en él, excepto el de ella. En lugar del nombre, había un espacio vacío, esperando una grabación. Yo supe, entonces, lo que ella quería de verdad. Ella no quería a cualquiera. Ella quería a un líder, alguien que la reconociera, que la aceptara, que la guiara hacia el otro lado. Ella me quería a mí. Después de la desaparición de Gerardo y de la suspensión de las excavaciones, la mayoría de los alumnos intentó retomar la vida académica como si todo aquello hubiera sido solo un tropiezo psicológico, pero yo sabía que su presencia nos había seguido hasta la ciudad, como un perfume que no se disipa. No importaba cuántos baños tomáramos o cuántas horas de sueño buscáramos. Estábamos marcados. El clima en Morelia, que siempre me había acogido como una brisa tibia al atardecer, ahora me parecía cargado. Las calles por las que caminaba desde joven se volvieron desiertas a mis ojos. Ya no podía ver belleza en los edificios coloniales, ni sentir seguridad en la rutina. Las campanas de las iglesias me sonaban como lamentos, y los muros pintados de la ciudad parecían desteñirse bajo la sombra de la mujer velada. Fue en ese periodo cuando comencé a perder peso. Mis hijos lo notaron, claro, y vinieron a visitarme más veces de lo habitual. Intenté alejarlos de la verdad. Dije que era solo el estrés de la jubilación reciente, el impacto de no tener más la rutina de la enseñanza y la excavación. Ellos no insistieron, pero me miraban con una preocupación silenciosa, como si sintieran que algo en mí había sido corroído, y lo había sido. Las noches pasaron a estar llenas de apariciones más largas. La veía no solo en la habitación, sino en los espejos, en la sombra de las puertas, en el reflejo del agua mientras me lavaba las manos. Cierto día, mientras caminaba por la antigua calle Real, pensé haberla visto a lo lejos, parada en el cruce, inmóvil, como si esperara que yo pasara por ella. Giré en otra dirección y fingí no haberla visto. Pocos días después, Ana Lucía murió. La noticia me llegó por teléfono. Dijeron que había sido un accidente doméstico, una fuga de gas, algo banal. Pero yo sabía. Fui al velorio. Su cuerpo estaba extraño, demasiado rígido, como si hubiera resistido a la muerte con toda su fuerza antes de rendirse. Cuando me acerqué al ataúd, el velo de la novia me vino a la mente, y tuve la impresión de que los labios de Ana esbozaban una sonrisa tenue, macabra. Aquello me destrozó. Miguel, que siempre había sido más escéptico, apareció en mi casa poco tiempo después. Estaba trastornado, con ojeras profundas y la piel manchada de algo que él decía ser hollín. Confesó que veía a la novia incluso cuando parpadeaba. Dijo que no había escapatoria y que si yo, como responsable de la expedición, no aceptaba el matrimonio, ella se los llevaría uno por uno. Fui seco. Dije que necesitaba ayuda médica, que estaba en colapso nervioso. Me respondió solo que, si yo rechazaba, ella vendría a buscar lo que faltaba en su altar. No esperé más. Pedí que saliera, y esa misma noche desapareció. Mi nombre era el último por grabar. Pasé noches enteras sin dormir. Comencé a beber, algo que no hacía desde los años de luto por mi esposa. La casa parecía respirar sola, crujía, murmuraba. La habitación donde guardaba los materiales de la excavación fue sellada, pero yo oía susurros viniendo de allí, como si alguien recitara votos de boda eternamente interrumpidos. Cierta madrugada, desperté con el sonido de música ancestral, un tipo de flauta ceremonial tocada en los velatorios prehispánicos. Estaba alta, como si un músico estuviera dentro de la casa. Me levanté desesperado y recorrí las habitaciones, pero no había nada. Solo en el suelo de la sala, sobre la alfombra, estaba el velo de la novia, doblado con delicadeza. Reconocí el tejido. Era el mismo de la excavación. Lo habíamos catalogado, documentado, enviado al laboratorio de la universidad. Y ahora estaba allí, limpio, como si nunca hubiera estado bajo tierra.
A la mañana siguiente, recibí un sobre blanco sin remitente. Dentro había una única imagen, el altar funerario de la cámara donde habíamos encontrado el esqueleto. La piedra ahora estaba completa. Todos los nombres estaban grabados, excepto uno. El espacio que antes había estado en blanco ahora contenía el mío, pero debajo de él había otro espacio, uno nuevo. Ella quería más. Sentí que mi rechazo no retrasaría el destino, solo ampliaría su hambre. Intenté descubrir quién envió esa foto. Tal vez alguien se enteró de la historia y decidió gastar una broma. Quizás un estudiante gracioso, pero no pude descubrir nada. No había nada en el sobre que indicara un posible autor. Nadie a quien pregunté sabía nada, nadie vio nada. Llevé la foto a un fotógrafo que conocía, que estudió en la universidad y entendía bien de análisis técnico de imágenes. Él no encontró nada malo con la fotografía. Todo indicaba que era legítima, sin ninguna alteración o manipulación. Me quedé en la oscuridad con mucho miedo y tuve que admitir que había algo muy malo a punto de suceder. No estaba loco, ni exagerando. Los días siguientes fueron vividos como en suspensión. Cada sonido de la casa, el crujir de las maderas, el golpear del viento en las ventanas, el goteo del fregadero de la cocina, parecía doblarse y moldearse a su presencia. Yo sabía que ella estaba allí, incluso sin verla directamente. A veces sentía su perfume, un olor antiguo, de flores secas y cera quemada. Otras veces, el velo resurgía, doblado con precisión ritual sobre la cama o colgado en el pomo de la puerta. La sensación era que ella me estaba preparando, como una novia organiza la ceremonia en silencio, con paciencia y obsesión. Mi hija menor, Irene, llamó una noche y preguntó si todo estaba bien. Dije que sí, con una voz firme que escondía el pánico. Ella comentó que venía teniendo sueños extraños, con una mujer cubierta por un manto blanco, susurrando palabras en una lengua que no conocía. Quise negar, decir que era solo estrés, que todo aquello pasaría, pero la verdad era otra. La novia se estaba acercando a ellos, amenazando con atravesar los límites de mi culpa para castigar lo que me quedaba de afecto. Aquella noche, fui hasta el antiguo depósito donde guardé parte de los objetos de Tingambato. Allí, encontré una caja de madera cerrada que pertenecía al museo de la universidad. Dentro, todavía envuelto en paños y resina, estaba el velo ceremonial original, la pieza que nunca debería haber sido removida. Al tocarlo, sentí que el aire se volvía más denso, como si el tiempo se hubiera detenido a mi alrededor. La textura del tejido ya no parecía hecha de fibras naturales, sino de algo entre carne y lamento. Allí comprendí que no era solo una reliquia, era un sello, y lo habíamos roto. Llevé el velo hasta el altar improvisado que monté en la sala. Encendí velas, coloqué hojas de copal e incienso de mirra, repitiendo mentalmente las oraciones que había aprendido con un curandero que conocí en los tiempos de investigación en Nahuatzen. No sabía exactamente lo que hacía, solo intuía que necesitaba intentarlo. Pedí perdón, ofrecí mi nombre, supliqué que perdonara a mis hijos. Dije que aceptaba ser el último nombre en el altar de piedra. Ella apareció aquella madrugada, no en sueño, sino en la vida, o en lo que quedaba de ella. Estaba al pie de la cama, inmóvil, con el velo sobre el rostro. Yo veía solo la silueta del cráneo bajo el tejido y el brillo húmedo de los ojos vacíos. Tenía las manos extendidas, esperando las mías. Cuando me levanté, no sentí miedo, solo alivio, como quien regresa al lugar que sabía, desde siempre, que sería su destino final. Puse mis manos en las suyas. Estaban frías como ceniza de huesos. En los días siguientes, no salí más de casa. Las luces se quemaban solas, los espejos reflejaban imágenes de lugares que no existían. Perdí peso, la voz, la noción del tiempo. Recibí llamadas de la universidad, mensajes de mis hijos. No respondí.
La novia estaba en todas las habitaciones ahora, preparando los ritos finales. A veces, siento su presencia detrás de mí mientras escribo este relato, como ahora. Sé que ella lee lo que escribo, sé que me observa con paciencia. Guardé todos los registros de lo que ocurrió, las fotos, los fragmentos del diario de campo, los dibujos esculpidos en la cámara de Tingambato. Sé que nadie creerá. Tal vez los arqueólogos que vengan después encuentren mi nombre entre los muertos, grabado en alguna piedra, e imaginen que todo no fue más que un brote tardío, un trauma mal curado. Tal vez escriban sobre mí en artículos científicos, diciendo que fui víctima de agotamiento, de culpa reprimida. Ya no me importa. Hoy vivo recluido, paso la mayor parte del tiempo en casa. No sé exactamente qué me sucederá. Sé que siempre que pienso en retomar mi vida, olvidando la promesa que hice en aquel altar, ocurren cosas extrañas. Una vez intenté hacerlo, pensé en conocer a alguien, quizás casarme de nuevo. Esa misma noche soñé con la novia sosteniendo un cuchillo del que goteaba sangre fresca. Desperté sudando, como si hubiera recibido una amenaza de muerte. Casi un año después de ese incidente, el mismo pensamiento pasó por mi cabeza nuevamente, pero no soñé nada. Al contrario, durante la tormenta que cayó sobre la ciudad por la noche, vi a la novia en la puerta de mi habitación. Estaba allí, parada con su vestido espectral, con su velo y oliendo a muerte. Fue rápido, desapareció en segundos, como si hubiera venido solo para recordarme que tengo una deuda con ella que aún no ha sido pagada. Desde entonces, desistí. Tengo miedo de lo que pueda suceder no solo conmigo, sino con cualquier persona que se acerque a mí. Si este relato llega a alguien, que sirva de advertencia, hay cosas que no deben ser tocadas. Hay muertos que no duermen, solo esperan, y hay promesas que, incluso después de 1000 años, todavía necesitan ser cumplidas. Hoy, visto de negro todos los días, como quien se prepara para una boda sombría, y cuando cae la noche, dejo la puerta de la habitación entreabierta, porque sé que ella vendrá, y que, a diferencia de todos los demás, no vendrá sola. Buenas noches a todos, comunidad. Mi nombre es Zafira. Mi padre me llamó así por el intenso azul de mis ojos. Lo que voy a contar ocurrió en 2016, pero parece que fue ayer. Nací y crecí en Sirahuen, un pueblo pequeño, casi escondido entre las colinas y los pinos de Michoacán. Quien pasa por aquí por primera vez suele decir que el lago parece un espejo, tranquilo, azul profundo, rodeado de árboles altos que se curvan como si quisieran tocar el agua. Para mí, es simplemente hogar. Mi infancia estuvo marcada por los olores de leña quemada y las mañanas frías, cuando mi madre me mandaba a buscar tortillas frescas en la tortillería de la esquina. Recuerdo las campanas de la iglesia sonando al mediodía, los fieles reuniéndose en las fiestas de San Pedro y los domingos en familia, con carne asada, música ranchera y risas que resonaban hasta el final de la calle. Siempre pensé que Michoacán tenía un tiempo diferente al resto del mundo, más lento, más denso, como si las cosas ocurrieran aquí con más profundidad. Ahora, estoy casada con Ismael, un arquitecto que trabaja con proyectos de casas en la región. Vivimos a 2 cuadras del centro, en una casa sencilla pero bien cuidada. Trabajo en una tienda de ropa femenina en Santa Clara del Cobre, a media hora de aquí, y todos los días cruzo la carretera que serpentea por el bosque hasta llegar a la ciudad. Nuestra vida es tranquila. Mirella, nuestra hija mayor, tiene 12 años. Emiliano, 10, y el pequeño Gael, 4. Los 3 estudian en una escuela privada de la región, algo que conseguimos con esfuerzo, pero que siempre consideramos prioritario. Nuestros días siguen un ritmo previsible: desayuno juntos, almuerzo los domingos en casa de mi suegra, caminatas por la orilla del lago en las tardes más cálidas. Siempre pensé que, incluso con sus problemas, Sirahuen era un lugar seguro. La gente todavía deja las puertas abiertas durante el día, y los vecinos se conocen por su nombre.
Tal vez por eso la tragedia que vino después nos golpeó como un rayo en cielo despejado. Todo comenzó con la desaparición de Lucerito, una niña de la misma escuela que Mireya. Las dos eran inseparables. Escuchaba a mi hija decir que jugaban juntas en el recreo, que intercambiaban figuritas y dulces escondidas de la profesora. Cuando llegó la noticia de que Lucerito no había vuelto a casa, sentí un escalofrío, aunque intentaba convencerme de que era solo un malentendido. Por la noche, Mireya me preguntó si los niños podían perderse incluso conociendo el camino. Respondí que a veces eso sucedía, pero que los adultos siempre los encontraban. 2 días después, encontraron su cuerpo. Estaba en la orilla del lago, flotando entre los juncos, con los ojos cerrados como si durmiera. La ciudad se detuvo. Había un silencio extraño, de esos que parecen extenderse como niebla. Fui hasta la casa de su madre, a llevar velas y rezar con las vecinas. Allí, vi el dolor desgarrador de una mujer que había perdido todo. Repetía entre sollozos que la Llorona se había llevado a su hija. Decía que la niña venía soñando con una mujer vestida de blanco, que lloraba cerca de la ventana y susurraba su nombre. No supe qué decir. La abracé y volví a casa con un nudo en la garganta. En el camino, pensé en las historias que escuchaba cuando era niña, sobre la mujer que andaba llorando por sus hijos muertos, acechando ríos y lagos. Mi abuelo solía decir que ella aparecía a aquellos que no rezaban. Nunca le di importancia, pero aquella noche, cuando Mireya despertó llorando, diciendo que había oído a alguien llamando a Lucerito desde fuera, algo dentro de mí comenzó a quebrarse. Le dije que era solo un sueño. Dije que la mente juega malas pasadas cuando estamos tristes, pero confieso que, al acostarme, no pude dormir. Me quedé escuchando los sonidos de la noche, los grillos, el viento, y, por un breve momento, juré escuchar un sollozo viniendo del patio. A la mañana siguiente, el lago parecía más oscuro de lo habitual. La brisa estaba quieta, y dentro de mí, un presentimiento comenzó a formarse, todavía pequeño, pero insistente. Algo estaba mal, profundamente mal, y aquello era solo el comienzo. Después del entierro de Lucerito, la ciudad se sumergió en un silencio incómodo. Las conversaciones en las esquinas, que antes hablaban de precios en el mercado o de alguna fiesta próxima, pasaron a susurrar sobre cosas antiguas, sobre maldiciones, sobre entidades olvidadas. Recordé cómo Siragüen siempre tuvo sus leyendas, pero nunca las tomábamos en serio. Sin embargo, parecía que ahora la gente comenzaba a mirar el lago con otros ojos, ya no como espejo de calma, sino como pozo de secretos. Mireya seguía extraña. Empezó a tener pesadillas con más frecuencia. Despertaba asustada, diciendo que alguien la llamaba desde fuera de la ventana. Una vez, mencionó que era una mujer de vestido largo, empapado, con cabellos pegados al rostro y brazos extendidos como si pidiera ser abrazada. La reprendí con firmeza, diciendo que no se debe alimentar ese tipo de imaginación, pero dentro de mí, una incomodidad persistente crecía. Ismael intentaba mantener la normalidad. Decía que todo era influencia del shock, de la conmoción general, y que debíamos proteger a los niños de la histeria colectiva. Yo estaba de acuerdo con él en palabras, pero en silencio, comenzaba a vigilar a mis hijos de cerca. Con el paso de las semanas los sueños se intensificaron. No solo Mireya, sino también Emiliano comenzó a despertar por la noche, sudando y llorando, diciendo que no quería ir con la mujer del lago. Aquello me heló. Él nunca había sido un niño impresionable. Un día, noté que se negaba a caminar cerca de la orilla, algo que antes adoraba hacer. Cuando pregunté el motivo, murmuró que ella lo observaba desde el agua, y que una vez la vio arrastrándose por el lodo de la orilla. Con Gael, la situación fue diferente. Era demasiado pequeño para entender lo que pasaba, pero comenzó a actuar de forma extraña. Cierta tarde, lo encontré en el patio, hablando solo.
mirando hacia la cerca que separaba nuestro terreno del sendero que llevaba al lago. Cuando le pregunté con quién hablaba, respondió que era con la mujer blanca y que ella le enseñaba a respirar bajo el agua. Sentí que mis manos temblaban. Lo llevé adentro inmediatamente y pasé el resto del día con el corazón acelerado. Comencé a escuchar historias similares de otras madres. Una de ellas, con el rostro marcado de preocupación, contó que su hijo mayor decía que la mujer del lago estaba llamando a todos los niños buenos para pasear en el fondo. Otra decía que su nieto, de 7 años, había despertado en medio de la noche intentando abrir la puerta de la casa, diciendo que necesitaba seguir el sonido del llanto. Era como si algo estuviera extendiéndose, una presencia, una influencia invisible que invadía las casas en silencio y se acostaba en las camas de los niños. La anciana del mercado, doña Inés, que vendía hierbas y velas de oración, me dijo que aquello no era la Llorona como la conocíamos. Explicó que algunas versiones de la leyenda decían que hay diferentes tipos de mujeres agua, espíritus que sirven a antiguas diosas olvidadas. Dijo que había una en Siragüen, ligada a las aguas frías y profundas del lago, y que ella no lloraba por sus propios hijos, sino por los hijos de otros. Contó además que, en tiempos antiguos, se hablaba de ofrendas humanas hechas en nombre de la diosa Atlacoya, la señora del agua turbia, de la tristeza, de la infertilidad, y que, cuando era olvidada, ella buscaba sola lo que le era debido. Me pareció todo aquello absurdo. Pero absurdas también eran las cosas que estaban sucediendo a mi alrededor. La coincidencia entre los relatos, los patrones en los sueños, el comportamiento de los niños, todo comenzaba a formar un rompecabezas sombrío, y aún contra mi voluntad, una parte de mí comenzó a creer. En una madrugada en particular, desperté con un ruido que venía de fuera. Abrí la ventana de la habitación y vi a Mireya parada en el patio, en camisón, mirando fijamente hacia la oscuridad. Grité a Ismael y corrimos a buscarla. Ella dijo que la mujer del lago la había llamado y que quería llevarla hasta donde estaba Lucerito. Afirmaba que sería hermoso, que no habría dolor. Tardé horas en calmarla. A la mañana siguiente, llamé a la escuela y pedí algunos días para mantener a los niños en casa. Fue en ese punto que comprendí que algo muy antiguo y perverso estaba en movimiento. El lago, antes tranquilo e inofensivo, parecía ahora un espejo agrietado, distorsionando la realidad y reflejando una oscuridad ancestral. Y yo, que siempre me enorgullecí de ser racional, de rechazar supersticiones, comencé a encender velas en las noches frías, a rezar oraciones que mi abuela me había enseñado cuando todavía jugaba con muñecas. Pero ya era demasiado tarde para volver atrás. La mujer de blanco había cruzado el umbral de nuestros sueños, y ahora caminaba entre nosotros. Cuando decidí mantener a los niños en casa, pensé que podría protegerlos de la influencia que se extendía como una niebla invisible sobre Siragüen. Me despertaba temprano, cerraba todas las puertas, mantenía a los hijos ocupados con juegos, tareas, recetas de cocina, cualquier cosa que los distrajera. Evitábamos ventanas abiertas, y cada noche, antes de dormir, pasaba de habitación en habitación con un vaso de agua y una vela encendida, murmurando las oraciones que mi abuela me enseñaba cuando era pequeña, en los tiempos en que ella hablaba de las ánimas del lago. Pero el mal que rondaba no necesitaba puertas abiertas. Se infiltraba por las grietas de la mente, susurrando durante el sueño. Sabía que algo estaba mal cuando Gael comenzó a hablar en lenguas que no aprendió de mí, ni de la escuela. Cierta mañana, mientras tomaba su chocolate caliente, dijo que el agua también respira, y que la señora del fondo manda besos helados. Al oírlo, mi piel se erizó, e Ismael, que hasta entonces intentaba mantener la razón, finalmente admitió que algo anormal estaba sucediendo. Mireya dejó de querer comer, pasaba horas quieta, mirando a la nada. Cuando la llamaba, tardaba en responder, como si tuviera que volver de otro lugar para escuchar mi voz. En una de esas veces, dijo que si se fuera con la mujer, no sentiría más tristeza,
que todo allí era silencio y ligereza. Cuando pregunté de dónde sacaba aquello, respondió que la mujer le enseñaba durante los sueños y que los otros también estaban aprendiendo. En la escuela, otros 2 niños fueron encontrados sonámbulos en las orillas del lago, descalzos, con los ojos vacíos de expresión. No sabían explicar cómo habían salido de casa, ni por qué estaban allí. La ciudad ya no negaba. La historia tomaba forma. Los más viejos recordaban relatos parecidos en las décadas pasadas, siempre cerca del lago. Nunca más de un niño a la vez. Era como si la entidad respetara un ciclo, un hambre ritmada, enmascarada por el tiempo. Pero ahora parecía hambrienta. Una noche, desperté con el sonido de la puerta chirriando. Al bajar corriendo las escaleras, vi a Mireya caminando por el patio con los ojos abiertos, pero sin vida. Emiliano y Gael venían justo detrás, como si estuvieran en fila, guiados por una misma fuerza. Abrí la puerta de casa y los llamé con desesperación. Solo Emiliano pareció despertar, corrió hacia mí y comenzó a llorar. Mireya y Gael siguieron caminando hasta la cerca. Fue Ismael quien los alcanzó y los sujetó por los hombros, sacudiéndolos hasta que parpadearon y parecieron volver en sí. Fue esa noche cuando decidí buscar ayuda de verdad. Fui hasta la casa de una curandera de la región, una mujer llamada Carmelita, conocida por tratar con espíritus inquietos. Me recibió con mirada grave y dijo que el espíritu del lago no era una mujer cualquiera, sino una servidora de la antigua diosa Atlacoya, que lloraba por los hijos de otras para mantenerse viva. Dijo que la mujer de blanco era solo la cara visible, pero que detrás de ella había algo más profundo, un lamento que venía desde los tiempos de los purépechas, un dolor transformado en entidad, en hambre. Según Carmelita, la única forma de interrumpir el vínculo sería romper el nombre. Explicó que la entidad llamaba a los niños por su nombre, que al responder, los pequeños creaban un puente. Si lográramos impedir esa respuesta, borrando los nombres de los sueños, tal vez podríamos salvar a los 3. Acepté el ritual, incluso sin entenderlo completamente. Me dio pequeñas cintas rojas, una para cada hijo, y dijo que debería atarlas en el tobillo de los niños mientras repetía 3 veces que su nombre no le pertenece. Era una oración antigua, usada para esconder a los niños de los espíritus del agua. También me entregó una mezcla de hierbas para sahumar la casa y pidió que nunca dejara a los hijos dormir solos en los días siguientes. Hice todo conforme me instruyó. Aquella noche dormimos todos en la sala, los 5 juntos, con las velas encendidas y el olor a hierbas quemadas en el aire. Pero la mujer vino de todos modos. Fue Gael quien primero se movió. Se sentó, ojos cerrados, y susurró algo como si estuviera respondiendo a alguien. Mireya comenzó a temblar, y Emiliano se cubrió el rostro con las manos. Intenté despertarlos, pero algo me impedía mover el cuerpo, como si la sala hubiera sido llenada por una presencia sofocante. Vi la cortina levantarse con el viento que no venía de ningún lugar, y por un instante, sentí el olor del agua del lago, ese olor frío y dulzón de cosa muerta. Escuché, como si estuviera dentro de un sueño, a la mujer llamar los nombres de mis hijos. No con grito, no con lamento. Los llamaba como una madre llamaría para el almuerzo, dulce y segura. Y entonces vi algo, o pensé que vi, una figura parada en la ventana, blanca y translúcida, cabellos largos pegados al rostro, con ojos sin color, solo vacíos. Pude moverme cuando escuché a Ismael gritar. Se lanzó sobre los 3 al mismo tiempo, como si intentara protegerlos con su propio cuerpo. Las velas se apagaron, la casa tembló por dentro, como si el lago entero hubiera subido por las paredes. Después, silencio. A la mañana siguiente, los 3 despertaron como si nada hubiera ocurrido. Gael dijo que la mujer había intentado llevárselo, pero que su nombre estaba escondido y ella no podía encontrarlo. Mireya, más tranquila, afirmó que había escuchado mi voz llamándola de vuelta.
Emiliano solo lloró y me abrazó. Pensé que habíamos vencido, que el ritual había funcionado, pero algo dentro de mí todavía no creía completamente, porque, incluso después de todo aquello, todavía sentía el olor del agua del lago, y su presencia todavía estaba entre nosotros. Cuando pensé que la amenaza había pasado, me di cuenta de que lo que habíamos hecho fue solo retrasar lo inevitable. El velo entre los vivos y los muertos, entre el mundo seco y el sumergido, seguía frágil. Los niños parecían mejor en los primeros días, como si hubieran sido liberados de una pesadilla. Me permití bajar la guardia. Cociné sus platos favoritos, dejé que jugaran en el patio, e incluso volví a sonreír con Ismael en una noche más silenciosa. Pero el silencio, aprendí demasiado tarde, era solo un presagio. En la mañana en que Gael desapareció, todo estaba demasiado tranquilo. Recuerdo despertar con la sensación de que había olvidado algo. La habitación parecía más fría de lo normal. Mireya dormía a mi lado. Emiliano estaba en la hamaca de la sala, envuelto en la manta. Pero Gael no estaba. La cinta roja que antes ataba a su tobillo descansaba suelta sobre el sofá, como si hubiera sido retirada con cuidado. Revisé la casa entera. Llamé su nombre hasta que me dolió la garganta. Ismael salió corriendo por el vecindario, tocó en todas las puertas. Nada. Mireya, confundida, dijo que había soñado con él. En el sueño, caminaba sobre el espejo del lago, y detrás de él, la mujer de blanco sonreía, pero no lloraba. Dijo que Gael parecía feliz, como si finalmente estuviera donde quería. Fuimos a la policía, a la escuela, a los pescadores del lago. Nadie sabía nada. La comunidad se dividía entre rezos y teorías, entre incredulidad y miedo. Algunos decían que tal vez Gael se había ahogado, que podría haberse caído mientras dormía, pero yo sabía. Mi corazón de madre sabía. Él no cayó. Fue llevado. Volví a la casa de Carmelita, pero ya no estaba allí. Dijeron que había partido 2 días antes para visitar a parientes en otro estado. Escuché murmullos de que ella sabía que la entidad estaba más fuerte, que aquella aparición no era solo una llorona, sino algo más antiguo, algo que hasta los curanderos evitaban enfrentar directamente. Decidí que no esperaría más. Si Gael había sido llevado, yo lo buscaría. Volví a casa y preparé una mochila con ropa seca, una botella de tequila, una vela negra y la última cinta roja. Salí sola aquella noche hacia el lago. Ismael quiso impedírmelo, pero no sirvió de nada. Dije que era mi decisión, que si la mujer de blanco quería algo, me tendría a mí, pero devolvería a mi hijo. El lago de Sirahuen era un espejo negro bajo la luz de la luna. El viento agitaba el agua en círculos lentos, como si respirara. Me senté en la orilla, con los pies tocando el borde helado. Encendí la vela, coloqué la cinta en mi muñeca y comencé a llamarla, no con miedo, sino con la furia y la desesperación de quien ha perdido un pedazo del propio cuerpo. Pedí que viniera, que me mostrara dónde estaba mi hijo. Prometí que haría lo que fuera necesario, que si ella lloraba por los hijos de otros, yo sería la otra, que si necesitaba una madre para llevarla hasta los suyos, que me usara a mí. El agua se calmó. Un sonido comenzó a venir del medio del lago. No era un llanto, era un cántico, una letanía antigua, susurrada en voces múltiples como si los huesos de los ahogados hubieran aprendido a cantar. Vi entonces una figura emerger del medio del agua. Sus cabellos flotaban como algas. El vestido blanco se extendía en jirones que parecían disolverse en el lago. No caminaba sobre el agua, sino que se deslizaba, silenciosa, hipnótica. Sus ojos eran hendiduras sin fondo, y de su boca salía una bruma que helaba el aire alrededor. Extendió los brazos en mi dirección, y sentí un calor subir por mi pecho. Era como si algo estuviera siendo arrancado de dentro de mí. Vi imágenes de mi infancia, mis hijos pequeños, el nacimiento de Gael. Todo aquello parecía ser ofrecido,
a cambio de algo, y entonces el agua comenzó a burbujear. De allí surgió el cuerpo de Gael, no muerto, sino envuelto en una especie de capullo líquido, como si estuviera en un sueño profundo. Su rostro sereno, sus ojos cerrados, flotaba como una ofrenda, y entonces escuché su voz en mi cabeza, no con palabras, sino con intención. O yo tomaba el lugar de Gael o lo perdía para siempre. Sin dudar, me quité los zapatos y entré en el agua. Era helada como vidrio, cada paso dolía, como si estuviera entrando en otra realidad. Cuando llegué hasta él, toqué su rostro y susurré que estaba allí, que podía despertar. Abrió los ojos, sonrió y susurró algo que no entendí, pero la mujer se acercaba. Estaba a centímetros de mí. Yo sabía lo que quería. Cerré los ojos, abracé a Gael y lo empujé con fuerza hacia la orilla. Pedí que corriera, pedí que olvidara, pedí que nunca más se acercara al lago. Cuando abrí los ojos de nuevo, ella estaba allí, con las manos sobre mi rostro. Pero, en lugar de arrastrarme hacia abajo, se alejó. Me miró por un tiempo demasiado largo. Después se volvió y caminó hacia dentro del lago, llevándose con ella el brillo de la luna, la bruma y el cántico. El agua volvió a su silencio. Gael estaba a salvo. Volví a casa con él en brazos. Ismael lloraba. Mireya y Emiliano gritaban de alivio. Pero yo sabía que algo dentro de mí se había quedado en las profundidades. Que la mujer de blanco no se había llevado mi cuerpo, sino mi fe, mi paz, mi capacidad de dormir tranquila por la noche. Han pasado 9 años desde aquella noche. A veces parece que fue ayer, a veces parece que fue en otra vida. Hoy, miro a mis hijos crecidos e intento encontrar en ellos cualquier rastro del horror que vivimos. Emiliano está en la preparatoria, habla de estudiar biología marina, ir a la UNAM. Mireya quiere ser artista, dibuja obsesivamente mujeres de vestidos largos, con cabellos negros y ojos vacíos. Gael habla poco sobre aquella época. Lo recuerda como quien soñó con algo terrible, pero distante. Todavía tiene miedo al agua profunda. Nunca más volvió al lago. Ismael y yo intentamos reconstruir la vida, y lo conseguimos, al menos en apariencia. Seguimos en Siragüen, pero lejos de la orilla. Vendimos la casa antigua. Hoy vivimos en un barrio más alejado, rodeado de pinos y vecinos curiosos. Nadie habla más sobre la Llorona. Los que vieron algo fingen que no vieron. Los que perdieron hijos evitan tocar el tema. El silencio se volvió una protección colectiva, como si ignorar aquello la hiciera desaparecer. Yo, sin embargo, no puedo olvidar. A veces, al lavarme la cara, siento el agua escurrir por mis dedos con un frío que no es normal. En noches de luna llena, juro escuchar los cánticos que resonaban desde el lago aquella noche, no como sonido, sino como recuerdo impreso en mi cuerpo. La sensación de haber estado entre dos mundos nunca me abandonó. Durante mucho tiempo, pensé que había sido elegida, que la mujer del lago me había perdonado por algún motivo, pero con el tiempo, comprendí que no se trataba de misericordia. No me llevó porque no lo necesitaba. Yo ya estaba quebrada por dentro, y madres así nos sirven de ofrenda. Ella quiere madres enteras, quiere amor puro para alimentar el dolor de una entidad que, diferente de las historias que escuchamos, no llora por sus propios hijos, sino por la ausencia de los hijos de las otras, y se alimenta del desequilibrio, de la desesperación, del vacío. Un día, escuché de un viejo pescador una versión antigua de la leyenda. Me dijo que antes de la colonización, los purépechas reverenciaban a una diosa de las aguas llamada Sharatanga, una entidad que exigía sacrificios para mantener el equilibrio entre la tierra y el lago. Cuando los españoles llegaron, los rituales cesaron, los templos fueron destruidos, pero el lago continuó allí, esperando. Con el tiempo, Sharatanga se confundió con otras figuras, se disolvió en las leyendas como la Llorona, pero nunca desapareció de verdad, solo cambió de rostro. Hoy,
Me pregunto si la mujer que vi era un eco de esa antigua diosa, una manifestación de algo más profundo, más primitivo, que sigue al acecho en los lagos de este país. El agua guarda secretos que ni el tiempo es capaz de borrar. Y hay algo en aquella región que sigue llamando a los niños y a las madres que se atreven a protegerlos. Mi cuerpo envejeció, pero mi alma se detuvo aquella noche. No paso cerca del lago, no permito que mis hijos lo hagan. Cada vez que llueve fuerte y las calles se llenan de charcos, los miro con desconfianza. Creo que el agua es un espejo que recuerda lo que vio, que un día, incluso lejos del lago, podrá alzarse nuevamente para cobrar lo que fue prometido, o para llevarse lo que todavía falta. Lo único que me consuela es saber que conseguí traer a mi hijo de vuelta, que por un breve momento desafié el abismo, y que, aunque marcada para siempre, cumplí mi papel como madre. Pero a veces, cuando Mireya sueña y grita dormida, diciendo que la señora del vestido blanco está en la ventana, sonriendo, me pregunto si realmente cerramos aquella historia, o si solo comenzó a contar su próxima parte, por otra boca, en otra generación. Porque, como dicen por aquí, el lago nunca devuelve lo que toma por completo, solo presta por un tiempo, y las aguas de Siragüen, esas, nunca olvidan.